a veces decimos, no, yo no tengo ninguna maldición generacional, no hay ningún pacto ancestral, a mí nadie tiene que ministrarme liberación, pero hay una maldición evidente, que tú no avanzas, no prosperas, las cosas nunca se dosifican, se dan contigo. Hay algo que hay que lidiar, hay algo que se requiere desatar el espíritu de rompimiento para experimentar una verdadera liberación. Esta mujer era evidente que estaba atada porque estaba encorvada por 18 años y cuando Jesús la vio que era un espíritu que la tenía atada y reprendió el espíritu, inmediatamente ella se enderezó. La pregunta mía es, ¿qué es lo que tiene encorvado tu ministerio? ¿Qué es lo que tiene encorvado tu ministerio que no puede crecer? Tú tienes que ser capaz de identificar cuáles son las áreas que necesitan ser liberadas para a través de la unción desatar el espíritu de rompimiento y romper ese estigma en tu contra para que pueda experimentar una verdadera liberación. Lo que el hombre es adentro, eso refleja porque afuera. Una cosa es recitar la Biblia y otra cosa es entender la palabra. Porque la herencia no viene sobre ovejas, sino sobre ellos. Esperan en Jehová, recibirán nuevas fuerzas, correrán y no se cansarán. Privilegio una vez más poder estar frente a ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por entre todas sus ocupaciones elegir ver nuestro contenido. Hoy vamos a impartir una palabra, vamos a impartir una enseñanza acerca de rompimiento y liberación. Para mí es importante ministrar temas como esto porque tenemos muchas personas que quieren experimentar un avance ministerial y no saben cómo. Otros quieren experimentar un avance ministerial, pero no se dan cuenta que hay áreas de su vida que están atadas y no saben cómo desatar un rompimiento para experimentar una verdadera liberación. Entonces, hoy vamos a hablar de eso. Así que este contenido, contacte a sus amigos, alguien que usted aprecie y valore, diga, bueno, ya el ministro Peguero está en el aire y compártale esto que va a ser de gran bendición. Rompimiento y liberación. ¿Qué es el rompimiento? El rompimiento es el irrumpir repentino de Dios sobre tu vida para romper lo que intenta detenerte. A veces hay situaciones de aprieto, situaciones de apuro, situaciones de angustia, momentos que son totalmente agónicos, pero tú tienes todos los recursos espirituales de Dios y no sabes cómo utilizarlo para desatar un rompimiento y experimentar una verdadera liberación. Yo quiero leer varios pasajes bíblicos. Quiero leer San Juan, capítulo 19, versículo 30. Dice la palabra, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es poderoso esto porque la palabra que él utiliza en el original es tetelestai, que significa la deuda ha sido saldada. Yo creo que esta expresión de Jesucristo es uno de los veredictos más eficientes y trascendentales que haya ocurrido en toda la historia. Mire, cuando nosotros hablamos de veredicto, hacemos referencia a la resolución o la decisión que se emite de forma final en un tribunal o en un caso. Cuando Jesús dice tetelestai, cuando él dice consumado es, ¿qué le está diciendo en este momento? La deuda ha sido saldada. ¿Cuál deuda? Acuérdese que la Biblia dice que la paga del pecado es muerte. El hombre quedó como deudor del Padre, pero es importante recalcar que el hombre no tenía los rubros para pagar esa deuda. Entonces, como el hombre no podía, basado en que violó la ley de Dios, pecar es transgredir la ley de Dios, ¿qué sucede? La ley de Dios es justa, es buena, es santa y es perfecta. Y el hombre no tiene ninguna de esas cuatro cualidades. Es decir, la Biblia dice,
maldito aquel que no cumple con todas las normativas de esta ley. Entonces, a la ley ser justa, buena, perfecta y santa, el hombre no tenía la posibilidad de cómo cumplir con toda esa ley. Entonces, el único que es bueno, justo, santo y perfecto es Dios. Por eso él mismo tuvo que venir en forma de hombre para cumplir con la ley que usted y yo no podíamos cumplir. Entonces, cuando Jesús cumple con toda la ley y lleva el pecado sobre sus hombros, estando en la cruz, dice tetelestai, consumado es, la deuda ha sido saldada. Esto del tema del pecado funciona como una jurisprudencia. ¿Qué es una jurisprudencia? Es un término jurídico que tiene que ver con el conjunto de decisiones y sentencias emitidas en tribunales que sirven como referencia o precedente para que todos los casos de esa misma naturaleza se resuelvan de la misma manera. Es decir, cuando hay un tema de pecado sobre un hombre, sobre una persona, ya hubo una manera inicial de cómo se solucionó ese problema, y es a través de la sangre de Cristo. Por eso dice la Biblia, la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque este acto de la cruz operó como una jurisprudencia. La muerte de Jesucristo en la cruz del Calvario y su resurrección operan como una jurisprudencia en el momento que todos los temas que son de la misma naturaleza ameritan que sean resueltos de la misma manera que se solucionó al principio. Entonces, esto es importantísimo. Ahora bien, si la deuda del pecado ha sido saldada, ¿por qué muchas personas, después de haber sido libres, terminan atados nuevamente y el pecado atrae maldición a su vida en el aspecto físico, en el aspecto financiero, en el aspecto de salud y en todo el sentido de la palabra, incluyendo el aspecto espiritual? Es algo importante que debemos entender para saber cómo romper un estigma y experimentar una verdadera liberación. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, es un pasaje importante que yo quiero que usted lea conmigo. Dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Mire, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué el apóstol Pedro nos manda a ser atentos, a velar? Y dice que vuestro adversario, el diablo, anda buscando como león rugiente alrededor, buscando a quien devorar. Mire, aquí la palabra adversario, vamos a hacer un poco de exégesis aquí en este pasaje, es la palabra antidikos. La palabra griega antidikos es el término que se adhiere a lo que es adversario. Antidikos es una palabra compuesta. Anti significa negar, dikos significa algo que es correcto, legal. ¿Qué es lo que quiere decir este pasaje? Que el enemigo anda buscando en qué te puede acusar para tratar de irrumpir en los aspectos legales que te corresponden basado al sacrificio de la cruz. Es decir, sabemos que Cristo llevó nuestro pecado. Cristo dice que todo el pecado fue sobre él. Por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora bien, esos beneficios que nos ofrece la cruz, cuando usted peca deliberadamente, es una acusación que él lleva ante el tribunal celestial para poder desligarlo de los beneficios de la cruz. ¿Por qué? Porque Dios es justo.
Dios es juez. Es importante que nosotros entendamos estos 3 puntos relevantes. Son 3 formas de nosotros acercarnos a Dios. Número 1, nos acercamos a Dios como Padre. Jesús dijo, cuando oremos, oren así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es el primer nivel de la oración. Segundo nivel de la oración es cuando nos acercamos a Él como amigo. Acuérdese esa parábola donde un amigo visita a otro y le dice: préstame unos panes porque me llegó una visita de sorpresa y no puedo recibirlo con manos vacías. Estoy parafraseando esto. Entonces, cuando usted entra en el segundo nivel de oración, que entra como amigo, usted puede interceder delante de Dios a favor de otra persona. Número 3, ¿cuál es el tercer nivel de oración? Cuando usted se acerca a Dios como juez. ¿Se acuerda esa parábola que enseñó Jesús de la necesidad de orar siempre sin desmayar? Que dijo, había un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre, pero esta anciana insistía que le haga justicia, y él dijo, yo ni respeto a Dios ni temo a hombre, pero como esta mujer insiste y me molesta, antes que se me agote la paciencia, déjame ir y hacerle justicia. Entonces Jesús hace un paréntesis y dice, observaron a este hombre que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Sin embargo, porque esta anciana insistía, vino y le hizo justicia. Y Jesús dice, ¿acaso no hará justicia a Dios con sus hijos que clamen a Él día y noche? Es decir, Él presentó a Dios como un juez. Dios está sentado en su trono. Él opera como un juez. Al operar como un juez, Él decide establecer sentencia sobre la vida de cada una de las personas. Por eso es importante nosotros conocer estos misterios. Cuando usted lee el libro de Job, capítulo 1, versículo 6, dice que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales también vino Satanás. La pregunta mía es, si él fue echado del tercer cielo, si fue echado de la presencia de Dios, ¿por qué en el momento que los hijos de Dios van a presentarse, qué hacía el diablo ahí? ¿Quién le dio permiso al diablo a subir a ese nivel? ¿O es que acaso los porteros del cielo no estaban haciendo su trabajo? ¿Cómo él tuvo acceso, cómo él tuvo permiso para entrar delante de la presencia de Dios? Lo que pasa es que hay algo que muchas veces no hemos entendido, y es que el diablo opera como un fiscal. ¿Qué es un fiscal? Un fiscal es un individuo que, habiendo recibido una querella en tu contra, ¿qué hace él? Él instrumenta una querella delante de un juez para que tú seas procesado en la justicia con el fin de privarte tu derecho e inclusive tu propia libertad si eres hallado culpable. Por eso Pedro dice que el diablo anda alrededor como león rugiente buscando a quien devorar, pero dice el adversario, el que emite una acusación en tu contra delante de un juez. Eso es lo que significa antidicos, adversario, antidicos, aquel que pone una acusación en tu contra delante de un juez. Por eso el diablo se presentó delante de Dios, porque él y con todos sus secuaces y su demonio observa cómo tú caminas ante los ojos del Señor para llevar acusación en tu contra. Y cuando esa acusación en tu contra resultan ser verídicas, entonces eso genera un estigma en tu contra que permite que los demonios te azoten. Por eso es importante usted saber cómo está tu vida delante de Dios. ¿O no se ha dado cuenta que hay personas que no pueden operar en una autoridad espiritual porque tienen su alma fragmentada, tienen un estigma en su contra en el tribunal celestial? Bueno, lea la Biblia, el Salmo 42:7. ¿Qué dice David? Saca mi alma de la cárcel
para que alabe tu nombre. Es decir, él era un ungido, era un siervo de Dios, pero él estaba clamando a Dios que tenía su alma en cárcel. Hay personas que tienen su alma fragmentada, seccionada en regiones de cautividad. Personas que han conocido a Dios, personas con ministerio, personas con llamado, pero no pueden hacer uso de una autoridad y del poder legítimo del Espíritu Santo porque tienen un estigma en su contra en el tribunal celestial. Lea Hechos 19 conmigo. Hechos 19:13. Dice, pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre lo que tenían espíritu malo, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Exeba, judío jefe de los sacerdotes, que hacía esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes son? Y este hombre que tenía el espíritu malo, saltando sobre ellos, dominándolo, pudo más que ellos, a tal manera que huyeron en aquella ocasión y huyeron desnudos y heridos. ¿Qué significa esto? Exeba era jefe de los sacerdotes. Se suponía que sus hijos eran cristianos, pero ellos entendían que por el hecho de ser cristianos podían hacer uso de la autoridad que Jesús había dado a sus seguidores. Eleusousia. Él le dijo, le doy autoridad para echar fuera demonios, tomar serpiente, cosa mortífera y no le hará daño. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando tú tienes un estigma en el mundo espiritual, pecado oculto sin confesar, eso te quita la legalidad y el derecho de tú poder hacer uso de la autoridad de Dios. Por eso usted se da cuenta que no todo el que usted ve predicando y caminando por ahí tiene la autoridad de operar en liberación. Porque cuando usted tiene un estigma en el mundo espiritual, cuando usted no ha caminado a la altura, ese estigma, esa acusación en tu contra que tiene el enemigo, te quita el derecho y la facultad de poder operar en lo sobrenatural. Por eso, ¿qué le dijeron los espíritus? Le dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo sabemos quién es, pero ¿ustedes quiénes son? Porque cuando tú eres un ministro constituido, hay una luz sobre tu cabeza. Y esa luz sobre tu cabeza, aún los demonios la conocen, aún el diablo la conocen y te respetan. Entonces, cuando tú no andas a la altura que debieras de andar, es como que si esa luz se apagara y los demonios dicen, ¿y este quién es? No lo conocemos. Por eso los demonios lo agredieron a golpe y ellos salieron heridos, desnudos de ese lugar. Porque ellos pensaron que esto era un juego, un relajo. Te conjuro, te echamos fuera en el Jesús que predica Pablo. Entonces los espíritus le dijeron, no, a Jesús lo conocemos. A Pablo sabemos quién es. Pero ¿ustedes quiénes son? Entonces, hay situaciones delicadas que nosotros tenemos que lidiar para poder desatar el espíritu de rompimiento y experimentar la verdadera liberación. Entonces, David fue sabio. David no ocultó su situación. Él le dijo, Señor, saca mi alma de la cárcel. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. ¿Cuáles son las condicionantes que no te dejan adorar? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Hay cosas importantes que nosotros tenemos que aprender, que lidiar para poder experimentar la verdadera liberación, para desatar ese espíritu de rompimiento. En Lucas 13 hay un pasaje bíblico muy importante que quiero tocar.
Dice, había allí una mujer que hacía 18 años tenía un espíritu de enfermedad y andaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús le hubiese sanado el día de reposo, le dijo a la gente, 6 días hay en que se debe trabajar. En esto pues venid y sed sanado, y no el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y le dijo, hipócritas, cada uno de vosotros no desata el día de reposo su buey o sus asnos en el pesebre y lo lleva a beber. Y esta hija de Abraham, oiga, subraye esto, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía desatar su ligadura el día de reposo? La pregunta mía es, si traspolamos la historia de esta hija de Abraham a estos tiempos, concluiríamos diciendo que era una cristiana. Y la pregunta mía es, si tú fuiste libre del pecado a través de la fe en el sacrificio y en el Hijo de Dios, y la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad, y tú fuiste libre, ¿cómo es posible que ahora esta mujer está siendo atada por el diablo 18 años? ¿Cómo tú me explicas eso? Dime, ¿cómo se come eso? ¿Cómo desenredamos este regalo? ¿Cómo entendemos este misterio, esta liberación, esta revelación que hay aquí? Tenemos que entender de una vez por todas que nuestro caminar en el Señor debe ser íntegro, de tal manera que actitudes y conductas no abran una brecha al diablo para generar un estigma en tu contra en el tribunal celestial. Esto es importante. Esta mujer era hija de Abraham, pero estaba siendo atada por 18 años. No es posible que una persona lavada con la sangre de Cristo, el diablo la pueda atar 18 años si no le abre una brecha al enemigo a través del pecado. Entonces, a veces decimos, no, yo no tengo ninguna maldición generacional, no hay ningún pacto ancestral, a mí nadie tiene que ministrarme liberación, pero hay una maldición evidente, que tú no avanzas, no prosperas, las cosas nunca se dosifican, se dan contigo. Hay algo que hay que lidiar. Hay algo que se requiere desatar el espíritu de rompimiento para experimentar una verdadera liberación. Esta mujer era evidente que estaba atada porque estaba encorvada por 18 años. Y cuando Jesús la vio, vio que era un espíritu que la tenía atada y reprendió el espíritu. Inmediatamente ella se enderezó. La pregunta mía es, ¿qué es lo que tiene encorvado tu ministerio? ¿Qué es lo que tiene encorvado tu ministerio que no puede crecer? ¿Qué es lo que tiene encorvada tu familia? Tu relación de trabajo. Tú tienes que ser capaz de identificar cuáles son las áreas que necesitan ser liberadas para a través de la unción desatar el espíritu de rompimiento y romper ese estigma en tu contra para que pueda experimentar una verdadera liberación. Esto es importante, ligar con esas regiones de cautividad en tu vida, en tu ministerio. ¿Cuáles son las áreas que no han sido sanadas todavía? ¿Qué es lo que está pasando?
Por eso me gusta leer los escritos de David. Él le dijo al Señor, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabarte. Él identificó que su alma estaba en regiones, estaba detrás de rejas. A veces una persona no puede ser libre. ¿Sabe por qué? Porque no lo reconoce. Entonces no puede ser que todos afuera sean testigos de que estás encorvado y tú sigas negando y diciendo que no. Porque para todos le es evidente. Dice Efesios capítulo 4, versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos, llenándolo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo interesante en todo esto, Wander? Que antes de él dar dones, lidió con la cautividad. Entonces hay gente que quiere operar en los dones, pero no quiere lidiar con las regiones de cautividad en su alma. ¿Cuál es ese asidero que no te deja crecer? Que provocó que el enemigo tuviera acusaciones legales en tu contra y generara un estigma en el tribunal celestial, y esa parte te tiene encorvado, te tiene atado. Necesitas identificar un hombre ungido de autoridad que ore por ti, que te libere, que te confronte, que te lleve a confesar esas áreas en ti que necesitan ser liberadas. Por eso la Biblia dice que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es importante esto. Dice que él, subiendo a lo alto, llevó cautivo la cautividad. Antes de Jesús dar dones a los hombres, lidió con la cautividad. Y ese es el problema de mucha gente hoy. Quiere operar en dones, pero no quiere lidiar con esas regiones cautivas en su alma. Esa alma fragmentada. ¿Qué dice Efesios 4:26? Airaos, pero no pequéis, no le dé lugar al diablo. A veces lo que ha llevado tu alma a regiones de cautividad son resentimientos, son raíces de amargura. Es un odio, una ira, una falta de perdón. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Cuál es mi consejo para ti? Hay que hacer una introspección. ¿Qué es una introspección? Es mirar hacia adentro. Es hacerte un autoanálisis. ¿Cuáles son las cosas que yo debo señalar, identificar, reconocer, para que a través de la confesión y el arrepentimiento pueda desatar el espíritu de rompimiento y experimentar una verdadera liberación? Esto es poderoso. Por eso dice la Biblia en Isaías 61, y quiero cerrar con esto: el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, por cuanto me ungió Jehová y me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a libertar a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Yo vine a hablarle a personas que ha estado cautivo, que ha tenido su alma fragmentada en regiones de cautividad. Yo no sé cuál ha sido la falta de perdón, la raíz de amargura, el resentimiento que le dio lugar al diablo y ha logrado atar cierta parte de tu vida. Yo quiero decirte en el nombre de Jesús que si confiesa tu pecado y te aparta, alcanzará misericordia. Y esa voluntad que tú tienes de reconocer, de hacer una introspección, de hacer un análisis interno hacia ti mismo y reconocer cuáles son las áreas que necesitan ser liberadas en ti.
Eso va a desatar un espíritu de rompimiento para experimentar una verdadera liberación, para romper con cualquier estigma en tu contra en el tribunal celestial. Hoy oro por ti en el nombre de Jesús y declaro que se rompe todo estigma en tu contra en el tribunal celestial. Que la sangre de Cristo te limpia de todo pecado y de toda maldad. Hoy declaro en el nombre de Jesús que haces una introspección en tu vida, que vas rendido delante de la presencia de Dios pidiendo perdón por la falla, los errores cometidos. La Biblia dice que si pecamos, abogado tenemos, Jesucristo el justo. Así que no tenga temor. No tenga temor por la caída que ha tenido por causa de tu debilidad, porque el hombre valiente no es aquel que nunca cae, sino que aquel, después de haber reconocido que cayó, tiene el valor de levantarse. Tú no eres de lo que retrocede, tú eres de lo que le cree a Dios. Y la palabra dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Vamos, vamos, vamos. Le estoy hablando a personas que tienen que levantarse, personas que tienen que hacer una mirada basado en una perspectiva panométrica sobre su familia, identificar de forma exhaustiva cuáles son las áreas que ha tenido un detenimiento, una falta de avance, de crecimiento en tu casa, identificarlo. Declarar el señorío de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, para que se rompa toda ligadura, para que el espíritu de rompimiento se desate, para que experimente una verdadera liberación. Quiero decirte en esta hora que Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Dios trabaja con gente sincera, con gente que se humilla. Por eso dice la Biblia en Isaías capítulo 57, versículo 15, así dijo el alto, el que habita en las alturas, el que habita en la eternidad, y su nombre es el Santo. Yo habito en el humilde y el quebrantado de corazón. Hay 4 lugares donde Dios habita: en las alturas, en la santidad, en el humilde y quebrantado de corazón. Atrévete a reconocer tu condición delante de Dios. Atrévete a arrepentirte de corazón y decirle al Señor Jesucristo que entre. Declara el señorío de Cristo sobre tu vida y será cosa tremenda la que Dios hará contigo. Le estoy hablando a personas valiente que ha decidido enfrentar el desafío y seguir hacia adelante. Yo le estoy hablando a personas que no se rinden. Rendirse no es una opción. Le estoy hablando a personas valientes que dicen, yo sé que caí, yo sé que cometí el error, pero acudo al Cristo que me levanta. 7 veces cae el justo y 7 veces Dios lo levanta. No te quedes postrado en el suelo. Vamos, levántate. Dios quiere hacer cosas grandes contigo. Así que no pienses que Dios se va a mover por tus lágrimas. Dios no se mueve por tu necesidad. Dios se mueve por tu fe. Por eso la Biblia dice que el que se acerca a Dios debe creer que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Dios se mueve cuando hay una persona que le busca. Dios se mueve cuando ve un corazón de fe que le cree. Así que levántate. La palabra dice, si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y cree en tu corazón que Dios el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con la boca se confiesa para salvación, pero con el corazón se cree para justicia. Atrévete a desatar y establecer el señorío de Cristo sobre tu vida, sobre tu casa, porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual poder ser salvo, sino en Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos, vamos, tienes que creer esta palabra. Porque no hay otro mediador entre Dios y los hombres, sino Jesucristo, el Hijo de Dios. Él es el alfa, el omega, el principio y el fin. Él es el postrero, el último. Él es el maná que descendió del cielo. Él es que tiene la llave de David, el que camina encima de los 7 candeleros de oro. Él es el todopoderoso, el que tiene ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido. Él es el verbo de Dios. Él es Dios mismo hecho
hecho carne aquí en la tierra y Él habitó aquí y vimos su gloria. Gloria como el Hijo unigénito del Padre. Alabado sea Dios para siempre. No hay otro como Él. Él es autosuficiente. Él es el único mediador entre Dios y los hombres y a través de Él puede acceder a tu salvación y a la vida eterna. Jesucristo es la solución. Hoy quiero que acudas, que abraces esta palabra y entiendas que rendido ante la presencia del Señor a través del arrepentimiento hay salvación para tu vida, hay salvación para tu casa, porque la Biblia dice: no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, Señor nuestro, los que no viven conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gracias por sintonizarnos. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima. Bye bye.